Muy buenos días, mi nombre es Luis Rosales, ¿verdad? Y mi compañera es María Suárez. Y nosotros les vamos a hablar acerca sobre los indicadores de frecuencia. Antes de poder hablarles, ¿verdad? Tenemos que conocer un concepto de él. Entonces empezamos. ¿Qué? Bueno, es un circuito, ¿verdad? Que genera un conjunto de frecuencias, ¿verdad? Discretas, equispaciadas, ¿verdad? A partir de una o varias frecuencias de referencia. Esto también genera muchas frecuencias de salida a través de la suma, resta, multiplicación y división de un número, ¿verdad? Más pequeño de fuentes fijas de frecuencia. También vamos a conocer los objetivos. Este debe producir tantas frecuencias, ¿verdad? Como sea posible, con un número mínimo de fuentes. Cada fuente debe ser exacta, ¿verdad? Y estable como cualquier otra frecuencia. Ahora vamos a hablarle sobre respecto a los usos, pero vamos a hablarle primero sobre los usos generales. Bueno, ¿en qué consiste? Consiste en efectuar con una o más señales de frecuencia estables, ¿verdad? Operaciones de mezclado, multiplicación y división a fin de obtener en la salida, ¿verdad? Una señal cuya frecuencia fuera la deseada. Este método, ¿verdad? Tiene la ventaja de que si el oscilador en general, pues si el oscilador base es muy estable, ¿verdad? También lo son las frecuencias salida. Además permite obtener una solución muy fina. Hablando sobre los usos ya más específicos en cuanto al tipo, que se va a hablar más adelante en el directo, posee la ventaja, ¿verdad?, de facilitar una alta velocidad de cambio de frecuencia y una excelente pureza del espectro. Sin embargo, tiene un costo elevado, ¿verdad?, y un alto consumo de potencia. Por lo tanto, son adecuados para equipamientos portátiles, ni para el número elevado de frecuencia salida requerida. Ahora, en cuanto al indirecto, ¿verdad? Este circuito permite, mediante una señal de referencia, controlar un bucle y obtener en la salida una señal cuya estabilidad en frecuencia, ¿verdad?, depende de la señal de referencia. Además de la estabilidad en frecuencia, permite obtener una variación discreta, ¿verdad?, de la frecuencia de salida. Un dato curioso es que una de las primeras aplicaciones en cuanto al indirecto fue aplicado en el año 1972 por el ingeniero francés Belleciese. Ahora, hablando de las características, hablamos de las características generales primero y después vamos especificando. Dentro de las características generales, ¿verdad?, que todos los sintetizadores comparten en común es el ajuste digital de frecuencia, ¿verdad?, por medio de llaves divisoras o divisores programables con el prescaler. El ajuste de la frecuencia se hace por saltos, lo que puede ser tan pequeño como se necesite. Habitualmente saltos más pequeños implican una complejidad, ¿verdad?, en la circuitería, aunque con el desarrollo actual de la integración este se minimiza. Para posibilitar un ajuste continuo, ¿verdad?, de la frecuencia, se incluye un interpolador que actúa entre los escalones mínimos y de ajuste original. Otra es la pureza espectral, que se logra con una elevada supresión de ruido y de señales de espurias. Un sintetizador, ¿verdad?, debe producir una sola frecuencia de salida sin distorsión u otras impurezas espectrales. Otro es el oscilador de patrón, controlado por un cristal de cuarzo muy estable. Es clave, ¿verdad?, porque de su estabilidad depende la exactitud de todas las frecuencias a obtener. Otro punto es la posibilidad de recibir la inyección de una señal patrón externa de mayor exactitud que la del oscilador interno. También tenemos los que generan señales de RF con modulación AM, FM, ASK, FSK, pulsos, etcétera, entre otros. Tenemos la elevada resolución de frecuencias, que es considerado como el más pequeño cambio de frecuencia, ¿verdad?, que puede aceptar un sintetizador en un amplio rango, que va de los hertz hasta ciertos de megahertz y gigahertz. Normalmente la resolución de una potencia es de 10, o sea, de 1 a 10, entre otras cosas. También tenemos la precisión de las frecuencias, que es la diferencia entre la frecuencia real y la frecuencia deseada o marcada. No hay que confundir con resolución. Un sintetizador, ¿verdad?, puede tener muchos dígitos y una resolución de frecuencia muy estrecha, lo cual significa que la frecuencia real sea indicada por el último dígito.
tenemos el tiempo de enganche, ¿verdad? Que es la cantidad de tiempo desde el instante en que se solicita una nueva frecuencia hasta el momento en que la salida ha asumido esa frecuencia o se tiene la misma. El tiempo de enganche puede variar desde más o menos de un ciclo de la frecuencia de salida hasta varios segundos por los sintetizadores de elevada precisión. La tecnología, ¿verdad?, actual hace que esto se disminuya en el orden de los milisegundos, segundos o nanosegundos, según el tipo de síntesis que se realice. Esta característica es crítica cuando se requiere un cambio de frecuencia muy rápido, como es el caso de utilizar un sintetizador para ajustes de frecuencia de un receptor y un transmisor. Como se cambia de recepción o transmisión, ¿verdad?, debe suministrar en forma rápida la frecuencia deseada. Otra es la estabilidad de la frecuencia. Esto es algo realmente destacado y está asociado, ¿verdad?, en general a un oscilador a cristal. La estabilidad del sintetizador es la estabilidad del oscilador a cristal. Hay diseños en los que se utiliza más de un oscilador a cristal u otros osciladores no controlados a cristal. En todos los casos la estabilidad es una función de los osciladores involucrados. Otro punto es la señal de señal radiada por el sintetizador, que se generan muchos números de señales internas de diferentes frecuencias y pueden producir interferencias no deseadas. Para evitar esto se hace un blindaje especial, ¿verdad?, con todas las programaciones, ¿verdad?, de alimentación y de otros controles están desacoplados y blindadas. La salida del sintetizador se pasa por un filtro de pasabanda para eliminar cualquier ruido de la señal interna no deseada. Ahora, otro punto ya más específico, ¿verdad?, de las características es que se puede tomar que en los directos se dividen en sintetizadores analógicos directos, que es el DAS, que es el cambio rápido de ruido de fase, ¿verdad?, con poca cantidad, es curioso, pero esto también conlleva a un gran tamaño y alto consumo de potencia. En los DDS tenemos un cambio rápido de resolución fina, y esto conlleva a un alto consumo de gran potencia en la cantidad de espurios. En cuanto a los directos, estos se dividen basados en el PPL, y en el PPL estos se subdividen en PPLs de n entero. Una característica es el bajo consumo, ¿verdad?, con bajo ruido de fase, pero un cambio lento. En los n fraccional, ¿verdad?, tenemos un cambio rápido, espurioso, fraccionales, ¿verdad? En cuanto a los basados en el DDL, tenemos un bajo ruido de fase, una frecuencia no programable, alto consumo de potencia. Espero que les haya gustado. Continuando con el tema, los sintetizadores provienen de que los osciladores DLC tenían poca estabilidad pero gran variabilidad, y los osciladores de cristal de cuarzo tenían mucha estabilidad pero poca variabilidad. Entonces, a raíz de estos problemas surgen los sintetizadores para así tener variabilidad y estabilidad en la salida de la señal. Existen diferentes tipos de sintetizadores. Entre estos tenemos síntesis directa. Se basa en las 4 operaciones aritméticas fundamentales, que son la suma y la resta a través de un mezclador, la multiplicación a través de un generador de armónico y la división a través de un divisor de frecuencia. Está constituido por un oscilador de referencia. Este oscilador nos da la frecuencia base o la frecuencia fuente de la cual vamos a extraer las otras frecuencias de salida a través de, ya sea directamente a través de un divisor de frecuencia o de multiplicador, se obtendrá diferente frecuencia. Si se utiliza para la suma y la resta un mezclador, a este se le agrega una frecuencia externa, ya sea a través de otro oscilador, de cristales variables, para obtener así diferentes salidas, o a través de una misma salida del circuito, se mezclan las dos señales y así se obtiene otra frecuencia de salida. El otro tipo de sintetizador es el sintetizador síntesis indirecta. Se basa en los lazos enclavados en fase PLL, esto de las siglas de Phase Lock Loop, así se conocen como los sintetizadores indirectos. ¿En qué está basado esto? Tiene una frecuencia de referencia, un detector de fase, un filtro pasabajo y un oscilador que están controlados por voltaje.
y se hace una retroalimentación. El detector de fase se encarga de comparar la frecuencia de una señal de referencia con la de la salida del oscilador. Tanto la señal de salida será como la diferencia de estas fases de ambas señales. En otras palabras, el detector de fase es encargado de realizar la retroalimentación negativa. El filtro pasabase se encarga de mejorar las características y de que se eliminen algunas interferencias. Y se tiene el oscilador controlado por voltaje. Entre algunas aplicaciones de los sintetizadores se tiene, por ejemplo, receptor de televisión, en control de sintonía, por ejemplo, seleccionar qué canal se desplaza a cierta frecuencia, osciladores estables, rastreo de frecuencias. Popularmente también se conocen los sintetizadores de música, son los más conocidos, modulación y demodulación, por ejemplo, de señales de FM. También se tienen sistemas de control, de telecontrol, de telemando, de telemedia, y en diferentes y tiene diferentes aplicaciones. Gracias.